Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a los estudiantes que forman parte del curso de Comunicación en Contexto, quienes debían haber tenido una clase el día 21 de junio pasado, pero producto de que era feriado legal, el día de conmemoración de los pueblos originarios de Chile, no pudimos tener la clase. Por lo tanto, significa que para poder, digamos, ponernos al día, hemos preparado esta cápsula que justamente intenta explicar lo que hubiéramos hecho en la sesión sincrónica de ese día martes 21 de junio. Entonces, esta grabación va a tratar de sustituir este encuentro sincrónico y que queda a disposición tanto a través del correo electrónico como también, ¿no es verdad?, en este caso, lo vamos a colgar como un recurso adicional en el módulo de la semana 13. Entonces, un tema importante, ¿no es verdad? Si miramos la pantalla, ¿no es verdad? Veremos que en Canvas, en nuestro curso, en la semana 13, se nos comunica que comenzamos una nueva y última etapa que justamente guarda relación con una nueva unidad que aquí se llaman procesos, que es en este caso el proceso 4, que tiene que ver con la comunicación oral vinculado con un discurso especializado. Entonces, en los índices que aparecen en esta semana 13 tenemos la ruta de aprendizaje, tenemos, no es verdad, un foro en el que tenemos que participar y vale un punto la participación. Tenemos luego dos contenidos que tienen relación con este nuevo tema y que es el último ya del curso como proceso de aprendizaje, que tiene que ver con los géneros orales, los textos orales. Luego viene la presentación. Bueno, aquí dice rúbrica, pero en realidad es la pauta que se va a tener en cuenta para realizar el último trabajo que tiene una ponderación de un 30% y que es necesario que conozcamos desde ya, desde ahora, ¿ya? Y por último tenemos la encuesta que justamente está colocada aquí y que guarda relación con el trabajo final o el tercer parcial, que en este caso se trata de formar tríos y en el caso de que no se pudieran formar tríos, eventualmente parejas. Vamos entonces a un poco mostrar cada uno de estos elementos que se nos presentan en el módulo de la semana 13. Entonces, en primer lugar, tenemos la ruta de aprendizaje, que tiene que ver con el análisis de los discursos orales reales, que es justamente un foro de discusión, que claro, ya ven que aquí aparece el 24, porque estoy mostrando lo que había, lo que ustedes ya han visto desde el día miércoles 22, pero que como no hemos podido concertar un horario que les acomode tanto a ustedes como a este docente, vamos a ampliar el plazo de participación y ya lo verán que va a ser hasta el martes de la semana que viene, ¿no? Luego tenemos el segundo paso, que es justamente lo que guarda relación con los contenidos, que se refieren, ¿no es verdad?, a qué entendemos por comunicación oral en un contexto disciplinar o académico. Y finalmente, como les decía, los dos elementos que están aquí, uno es la pauta, que ya nos dicen hace 3 semanas antes de que termine el curso, en qué consiste el trabajo final, y esta encuesta que justamente tiene que ver con la conformación de los tríos, y en el caso que no pueda formarse un trío, eventualmente una pareja. Bueno, vamos entonces al primer tema, que es la actividad, ¿no es verdad?, que ustedes tienen que hacer y que está evaluada con un punto, estos puntos acumulativos que finalmente se va a sacar una nota que tiene un valor de un 10%, y que justamente en este caso, pues se trata, ¿no es verdad?, de tener una primera aproximación a lo que son las intervenciones de carácter oral en diferentes situaciones formales. Entonces, desde ese punto de vista, aquí solo la pantalla, ¿no es verdad?, muestra uno, pero son varios videos que están ahí, ustedes los pueden ver todos o no solamente ver uno, ¿ya? Están puestos ahí, y la idea es que, teniendo en cuenta un poco las características y fijarse sobre todo cómo se pone el hablante frente a la cámara, la importancia que tiene la comunicación oral, lo que dice, la velocidad, los énfasis,
y también elementos de comunicación no verbal, ¿ya? Que guardan relación con los gestos, ¿no es verdad? Como mira a la cámara, y también los elementos paraverbales que tienen que ver con los elementos del entorno, el color, la iluminación, etc. Bueno, teniendo en cuenta que en una intervención oral, si bien la clave está en lo que se dice, también tiene mucha importancia el cómo se dice. ¿Ya? El cómo se dice es sumamente importante y que en cualquier intervención oral esto juega un papel importante a la hora de dichas intervenciones. Entonces, básicamente, a pesar de que vienen varias preguntas en este foro, en realidad la actividad solo tiene que ver con la pregunta que vemos ahí. ¿Qué aspectos considerarías y cómo desarrollarías un discurso oral especializado que cumpla con un propósito claro y ajustado a los interlocutores de tu disciplina? Esa es la pregunta, ¿ya? Las otras preguntas que aparecen más abajo solo son como una guía, pero esta es la pregunta que hay que responder, ¿ya? Y por lo tanto, como siempre, se trata de que usted escriba en el foro la respuesta a esta pregunta desde su personal perspectiva y luego, a medida que van interviniendo sus demás compañeros, usted escoja a uno de ellos y usted comenta la intervención de otro o de otra. Y ese comentario tiene que ir en relación a en qué está de acuerdo usted, o por qué usted está de acuerdo con esa intervención, o bien por qué no está tan de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿ya? Así que, por lo tanto, tener en cuenta, esa es la pregunta, la única que hay que responder, y luego tener en cuenta que, aparte de la respuesta a la pregunta, usted debe intervenir, comentar a otro compañero o compañera. Entonces, la fecha original, ¿no es verdad?, decía el 24 de junio, es decir, este viernes 24, pero que lo vamos a ampliar hasta el martes de la semana siguiente, ¿no? Que es el martes, si no me equivoco, 28 de junio, ya después del lunes que es feriado, ¿ya? Ok. Entonces, por favor, no perderse aquí. Luego, si volvemos al índice del módulo que corresponde a la semana número 13, veremos que como segundo o como tercer, digamos, aspecto que se presenta en este índice, justamente en donde nos dice la flechita aquí, dice géneros orales recurrentes en el ámbito académico y disciplinar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí básicamente este recurso que está colgado en este módulo va a profundizar y va a intentar también sistematizar qué características tiene hablar ya desde una perspectiva disciplinar. ¿Qué significa hablar en un contexto disciplinar y o académico universitario? Y justamente, como ya podemos ver, yo solo estoy haciendo una selección. Esto trae el recurso que está aquí colgado, trae más pestañas, trae más imágenes. Yo solamente estoy seleccionando lo central como para poner un énfasis, ¿ya? Pero ustedes, por supuesto, como me imagino, hacen siempre en su tiempo, digamos, asincrónico, deben ustedes ya estudiar y profundizar en lo que aquí se explica. Entonces, justamente aquí aparecen ocho digamos, espacios, situaciones comunicativas de carácter oral, donde aparece, ¿no es verdad?, o donde se enmarca la intervención oral. Tenemos el foro, el debate, el panel, la entrevista, la conferencia, el simposio. Ahí ese globito que aparece como exposición de discurso especializado, en realidad no es otra cosa que una disertación oral, ¿ya? Es como cuando usted en clase, ¿no es verdad? El profesor le da un tema y usted tiene que exponer. Bueno, ese es en el fondo lo que dice ahí, exposición de discurso especializado, en el fondo una disertación, ¿ya? O una exposición oral. Y finalmente el elevator pitch, que, digamos, aparece aquí clasificado como un discurso oral en un contexto académico, pero más bien es un género que está relacionado fundamentalmente con el ámbito de la empresa o en la lógica de los proyectos,
y que no necesariamente estrictamente es de forma, digamos, académica o universitaria, ¿ya? Y claro, indudablemente que aquí uno puede ver elementos en común. Por ejemplo, si yo veo el foro, el panel, el simposio y la conferencia, todos estos cuatro elementos tienen bastantes elementos en común. Como van a poder ver cuando usted pinche, ¿no es verdad? En el recurso en Canva se va a desplegar una definición y va a ver que al menos estos cuatro se parecen bastante, el foro, el panel, el simposio y la conferencia, porque siempre suponen uno que expone y alguien que escucha, que es la audiencia, ¿no? Y que habitualmente el lugar físico en que esto se da es más bien un auditorio, un salón de honor, una aula magna, y que tiene también como característica que no solo es uno el que expone, sino que hay dos, tres, cuatro, cinco especialistas que hablan de un tema ante una audiencia. Y dependiendo, ¿no es verdad?, de la profundidad del tema, un poco va a variar la diferencia entre simposio, conferencia, panel y foro. El debate, como ya ustedes tienen experiencia en su vida cotidiana y en lo que vieron sobre el debate en el contexto escolar, el debate, una de las características que tiene es que implica ser un espacio donde dos o más hablantes, digamos, confrontan posiciones frente a un tema que es polémico o que es dilémico, es decir, que tiene un dilema, ¿no? Y se trata justamente de demostrar o de poner en escena las mejores argumentaciones a favor o en contra de dicho tema. Y un debate eventualmente tiene un público o no lo tiene, ¿no? Aparte que el debate requiere, además de quienes van en una posición o en otra, requiere de un moderador, ¿no? Que justamente va a controlar los tiempos y su palabra moderar significa que va a tratar de intervenir de tal manera que cada posición tenga el mismo tiempo, el mismo espacio y también que se dé de forma respetuosa. En cambio, la entrevista se diferencia de los otros, digamos, situaciones comunicativas formales de exposición oral, porque la entrevista implica siempre que haya alguien que pregunta y alguien que responde. ¿Ah? Esas preguntas pueden estar preparadas previamente y conocidas por el que va a ser entrevistado o entrevistada o no. ¿Sí? Y por último, una característica de una entrevista es que puede tener un público o puede no tener, ¿ya? En el mismo momento en que se realiza la entrevista, ¿no? Y también hay una entrevista de carácter periodística, que es un poco la que más conocemos, que aparecen en los medios de comunicación de naturaleza multimodal, la televisión, o en YouTube, o en un programa de, en fin, que existe en alguna de las plataformas, y lo que es una entrevista más bien desde el ámbito de la investigación, ¿no? Cuando intentamos obtener información confiable para justamente realizar en el marco de una investigación y de un estudio. Luego, como decía, exposición de un discurso especializado, básicamente lo que conocemos como una exposición oral, una disertación oral, y por último el elevator pitch, que básicamente es que en 2 minutos tú tienes que presentar o defender o dar a conocer una idea novedosa, un proyecto novedoso, de tal manera de persuadir, ¿ah? De tal manera de persuadir al que te oye. Entonces aquí la gracia es que en poco tiempo, ese minuto o 2 minutos que dura el elevator pitch, tú tienes que tratar de mostrar lo mejor del proyecto para capturar, ¿no es verdad? Persuadir, capturar la atención, persuadir a tu oyente, a tus oyentes. Bueno, yo los invito a que profundicen, hay más diapositivas, que yo aquí estoy dando una pincelada. Bueno, pasamos entonces al cuarto punto del índice de esta semana 13, al módulo de la semana 13 de nuestro curso Comunicación en Contexto, que justamente se titula Textos orales, propósitos y etapas. Y justamente, como veremos, eh, claro, a diferencia de cuando uno llama de forma espontánea a alguien por teléfono o conversa con alguien en un pasillo, en una plaza, en la calle, en un bar, en la casa, en mi habitación, desde el living, etc., desde los lugares a veces más impensados, la comunicación oral en situaciones académicas, disciplinares o profesionales tienen un elemento
que justamente se diferencia de las otras situaciones que acabo de ejemplificar, que es que no hay poco espacio para la improvisación. Más bien diría yo que las intervenciones orales en situaciones comunicativas universitarias, formales, profesionales, están caracterizadas porque son estructuradas y preparadas previamente. Y justamente este cuarto recurso que aparece aquí en el módulo de la semana 13 nos va a hablar que este discurso académico en cualquiera de las situaciones que acabamos de presentar momentos atrás, siempre tiene previamente una planificación y sigue una lógica de introducción, desarrollo y cierre. Voy a volver aquí porque esto es bien importante tenerlo en cuenta para justamente el producto que ustedes tienen que elaborar como tercera evaluación parcial, que ya vamos a hablar dentro de unos instantes sobre eso. Bueno, y llegamos entonces al quinto elemento de este índice del módulo de la semana 13 y que guarda relación con la pauta. Ustedes cuando despliegan, ¿no es verdad? Hacen clic, ¿no es verdad? Ahí, aquí, ¿no? Hacen clic ahí, se les va a desplegar esta página y usted justamente hace nuevamente cliquea, ¿no es verdad?, en el recurso y se va a desplegar este documento que yo solo aquí, por razones obvias, estoy mostrando la primera parte, la mitad de la primera página de las dos o tres que lo conforman, ya solamente para aclarar que aquí viene explicado de qué se trata el último trabajo que va a ser evaluado en el marco de nuestro curso. Y justamente, como ya pueden ver, se trata de que usted tiene que hacer en tríos y extraordinariamente en parejas, ¿ya? Pero lo lógico sería que trabajara en un trío. Tiene que elaborar una cápsula o un video informativo a partir de un contenido de carácter académico o disciplinar, aplicándonos, ¿verdad?, lo que vamos a ir aprendiendo en estas 2 semanas que nos quedan antes de la entrega definitiva, que guarda relación con la expresión verbal y no verbal en un contexto académico, disciplinar, universitario. ¿Ya? Entonces aquí vienen todas las etapas, que por supuesto requiere que usted elabore un guión, ¿ah? Y a partir de ese guión usted debe grabar esta cápsula, ¿ya? Y que usted no debe cargar, ya lo explica aquí, ya lo leerán con más detenimiento. No se trata de que usted tiene que cargar el video en la plataforma Canva, sino que usted, si lo hace en Teams, por ejemplo, o lo hace en otras plataformas como Zoom, usted puede obtener un link, ¿no es verdad?, publicarlo, por ejemplo, en una cuenta privada de YouTube, y usted ese link, ya sea que está en Teams o está en YouTube, usted pues lo va a publicar, ya vamos a decir cómo hay que hacerlo, y por lo tanto así yo voy a tener acceso al video y voy a poder evaluarlo, ¿ya? Obviamente que como no sale aquí, creo que sí sale, en la parte final de la pantalla se puede ver que el video puede durar 90 segundos o bien puede durar 120 segundos. Es decir, puede durar 1 minuto y medio o 2 minutos. Entonces, si el video dura 1 minuto y medio y son 3 los autores, significa que al menos digamos, cada miembro del equipo debe estar 30 segundos hablando, ¿ya? En cambio, pues si el video, la cápsula va a durar 120 segundos, o sea, 2 minutos, y son 3 los miembros del equipo, significa que 40 segundos cada uno, al menos, debería hablar en la grabación. Ya, por supuesto, van a ver todo el detalle que están ahí, hay que hacer un guión, pero el tema aquí más importante es que esto no pueden grabarlo a horas digamos, del plazo de entrega, porque se los cuento por experiencia personal. Incluso esta cápsula que ustedes están viendo ahora, yo la grabé varias veces porque me equivocaba, lo pronunciaba mal, no me gustó cómo era la expresión de mi cara, no estaba tan bien iluminado. Por lo tanto, lo que les va a pasar a ustedes es que
y eso que yo estoy solo. Si somos un equipo, lo más probable es que vamos a tener que grabarlo varias veces hasta que quede la versión que el equipo considere, viendo la rúbrica que ya la vamos a entregar, que está en las mejores condiciones y que cumple los requisitos de lo que se espera que usted sea capaz de hacer. Así que, por lo tanto, estamos entregando esta información ahora ya mismo para que usted pueda, con suficiente tiempo, organizarse con sus compañeros o compañeras, porque piense que además usted tiene otros compromisos con las asignaturas que son de carácter presencial y que también tienen trabajo y pruebas finales, así que por lo tanto aquí es muy importante organizarse. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos el último recurso, que es una encuesta, y que no es otra cosa que simplemente que usted inscriba, para yo poder formar los equipos en la plataforma, que usted inscriba con quienes va a trabajar. Basta que un compañero o compañera inscriba a los otros miembros del equipo. La idea está pensada para que sean 3. Que no se puede hacer 3, que son 2, pues son 2. Y si hay alguien que por las razones que sean no quiere hacerlo con nadie y lo quiere hacer solo, pues lo puede hacer solo también. Pero la idea es que sea en equipo. Ya ven que esto requiere un esfuerzo, requiere alguna capacidad técnica o tecnológica, y ciertamente que cuando uno trabaja con otro o con otra, esto se hace mucho más liviano y más llevadero cuando lo hace uno solo. Pues bien, esto es la esta cápsula. Espero que les haya entregado la información central y los espero el próximo martes 28, ya de forma sincrónica, para que nos podamos encontrar en el horario que corresponde según la sección de comunicación en contexto. Les deseo que pasen otra vez un excelente fin de semana largo, de que el lunes está corrido el feriado del 29 al lunes 27, y que lo pasen excelentemente bien y puedan avanzar en todo lo que tienen que aprender, estudiar y responder en esta etapa final del primer semestre de su primer año de universidad en nuestra casa, la Universidad Autónoma de Chile. Un saludo y un abrazo muy grande, cuídense, chao, 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 chao.